Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo aquí a esta conferencia plenaria del área de literatura española. Eh, Disculpen ante todo mi estado pregripal, espero no toser demasiado o interrumpir, silenciaré el micrófono mientras habla Marina. Eh, es un gusto enorme para mí presentarla a Marina, que me hubiera gustado mucho más que estuviera aquí de manera presencial como había estado pensado originalmente, pero bueno, esta es la manera que hemos encontrado de poder escuchar su aporte y su intervención, que seguramente va a ser muy, muy interesante y muy productivo. La voy a presentar brevemente y después ya la escuchamos. Marina Bianchi es doctora en Iberística por la Universidad de Bolonia, profesora titular con acreditación a catedrática de literatura española en la Universidad de Bérgamo, donde forma parte del colegio docente del doctorado en estudios humanísticos transculturales. Además, es miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes de Córdoba, y también de la Academia Dominicana de la Lengua. Ella colabora asiduamente con revistas literarias internacionales, ha dado clases, conferencias, dictado seminarios en universidades europeas, estadounidenses y también de República Dominicana. En cuanto a sus líneas principales de investigación, se centran en la poesía española de los siglos XX y XXI, y en particular en la escritura de género. En estos ámbitos se ha dedicado, y este es un aspecto muy interesante, a la revalorización de nombres usualmente excluidos del canon. Sus publicaciones incluyen artículos en revistas científicas, capítulos de libros, ediciones de volúmenes colectivos y de obras literarias, en muchos casos con la traducción que ella misma hace de los poemas al italiano. Ha coordinado números monográficos, como el dedicado a Federico García Lorca en la revista Quaderni Iberoamericani, o a la transtextualidad en la revista La Nueva Literatura Hispánica. Ha coordinado las monografías sobre Vicente Núñez, Parole come armi, y De la modernidad a la posmodernidad, vanguardia y neovanguardia en España, publicado por Renacimiento en el año 2016. También ha participado en distintos proyectos internacionales de investigación, entre ellos el titulado Poéticas de la Transición, 1973-1982, coordinado por María Palleras Grau, a quien también hemos tenido en nuestro congreso del CELEIS como conferencista hace algunos años, y actualmente en otro proyecto titulado Género, Cuerpo e Identidad en las Poetas Españolas de la primera mitad del siglo XX, coordinado por Elena Establier Pérez. En este caso, en esta oportunidad, ella nos va a hablar precisamente de una poeta española contemporánea, que es Ana Rossetti, y se va a referir a su último libro. Su intervención se titula Deudas contraídas, de Ana Rossetti, una lectura desde la transmodernidad. Una vez que Marina termine con su exposición, por supuesto que queda abierto un espacio de diálogo donde quienes quieran hacer preguntas, formular preguntas o hacer comentarios lo pueden hacer a través del chat de YouTube. Bueno, te escuchamos, Marina. Bueno, muchísimas gracias a Marta Ferrari por la presentación y porque creo que es la culpable de mi presencia en este congreso, y muchísimas gracias a todas las organizadoras, porque imagino que organizar algo tan grande, tan abarcador y tan excelente es una tarea bastante complicada, aunque suele pagar por lo que veo.
Bueno, realmente mi ponencia de hoy es una corrección de lo que ahora considero un error que cometí en un artículo de 2017 aparecido en la revista Artifara de Turín, porque ahí analicé el poemario Deudas contraídas de Ana Rossetti desde el concepto de modernidad líquida de Zygmunt Bauman, eh, es decir, desde el punto de vista de la posmodernidad. Y sin embargo, después de 15 o casi 20 años pasados estudiando la posmodernidad, me he dado cuenta de que, como dice la filósofa Rosa María Rodríguez Magda, lo lleva diciendo por lo menos 20 y tantos años, nos encontramos hoy en día en una nueva etapa, en un nuevo paradigma epistemológico, en una nueva forma de interpretar el mundo en la que han surgido nuevas necesidades. Desde el punto de vista de la actitud del ser humano, de la sociedad occidental frente al mundo. Ella llama a esta nueva etapa transmodernidad y creo que desde la transmodernidad el libro Deudas contraídas de Ana Rossetti se explica mucho mejor. Entonces lo que propongo hoy es una especie de reescritura de mi artículo, es decir, de relectura o de nueva lectura de Deudas contraídas, porque pese a que, como se comprobó, como comprobé en aquella ocasión del artículo en que lo leía desde la modernidad líquida, el yo en crisis que denuncia las derivas identitarias y sugiere, resumiendo mucho, luego lo veremos en detalle, que tan solo existen las víctimas, los verdugos y los testigos silenciosos que son igualmente culpables por incapaces de reaccionar o porque no quieren reaccionar, creemos entonces que cabría describirlo o analizarlo desde la transmodernidad surgida realmente a finales del pasado siglo XX, ya en los años 90, y que se está afirmando ahora cada vez con mayor fuerza en el XXI y que tiene reflejos en las obras artísticas de Europa en el siglo XXI, y que propone una reacción al pesimismo, a esa crisis identitaria, al final de los grandes relatos, a la fragmentación, a la rapidez, a la pérdida de los valores y de la esperanza, que son básicamente los que definen la posmodernidad. Entonces, ¿cómo reacciona todo eso? La transmodernidad de alguna manera describe una nueva necesidad de rearmonización, de racionalización, de reconstrucción de la identidad, de buscar una forma para volver a entender ese mundo que parecía inasible en la posmodernidad y para retomar y recuperar la esperanza. Todo esto empieza a forjarse justamente en los 90, no casualmente porque era el auge de la posmodernidad que ya había llegado a su máximo grado. Entonces, desde esta nueva perspectiva, recobra sentido el poemario Deudas contraídas y sobre todo su final, su poema final, del que hablaremos en el último momento de mi ponencia, porque tras unir al público en ese desaliento posmoderno, en ese derrumbe posmoderno y en esa pasividad posmoderna en la que el yo se siente impotente, Rossetti al final ofrece una esperanza. Justamente en esa esperanza ella ve una posible raíz del cambio y del cambio de actitud para luego poder llegar a una realidad más alentadora, y obviamente ese final no era nada posmoderno. Con lo cual, claro, volviendo a leerlo desde la transmodernidad, que no solo estriba en ese, no solo reside en ese final que no es posmoderno, evidentemente no es posmoderno, sino que toda la estructura del libro va en función de lo que Rosa María Rodríguez Magda propone como transmodernidad. Entonces, obviamente nuestro marco teórico no es más que el de la posmodernidad, a la que he dedicado hasta un libro, debate que, pese a que todavía no hemos acertado la denominación, ya está definiendo, digamos, el final de ese paradigma epistemológico que ha dominado durante medio siglo. En Estados Unidos surgió en los años 50. Luego, aunque ya se veía en ciernes en la poesía española de los 50, llega a su efectividad en la poesía española en la transición. Obviamente, cuando hablamos de posmodernidad, hacemos hincapié en esa pérdida del carácter sólido de la modernidad, por eso Bauman habla de modernidad líquida, en favor de la ambivalencia, de la incertidumbre, de la inseguridad,
el reino obviamente que conocemos como reino de la globalización, de la desterritorialización, de ese deseo imposible de insatisfacer, de complejidad, de fragmentación, de ilusoria fragmentación de los sistemas complejos y de imposibilidad de establecer categorías claras que de alguna forma, como lo hacían en la modernidad, nos ayuden a interpretar el mundo. En todo esto, los compromisos sociales estaban en la posmodernidad diluyendo, se evitaban ser perdurables, no entendíamos dónde terminaba el caos y dónde empezaba el orden. Eh, el presente se nos escapaba porque siempre se quedaba obsoleto y la vida de alguna forma se había organizado alrededor del consumismo, de esa relación consumidor-mercancía que nos instilaba constantemente deseos ilusorios, superficiales, alejados de las necesidades verdaderas del ser humano. Y la poesía es la que nos dice que el verdadero deseo del ser humano básicamente se llama amor, solidaridad. Y eso la posmodernidad había hecho que lo perdiéramos totalmente de vista. Bueno, obviamente sin detenerme aquí porque no habría tiempo, cuando se habla de posmodernidad hay que hacer referencia a ese cambio del grado para medir el progreso de un país, de la técnica a la informática, si citamos a Bátimo, o del desplazamiento económico y cultural del capitalismo al consumismo, o a lo que Frederick Jameson llama capitalismo avanzado multinacional, al cambio de las relaciones humanas de la realidad a la realidad virtual, o mejor dicho, como lo decía Lyon, facilitados por la tecnología, etcétera, etcétera. Y obviamente eso sí hay que citarlos, aunque sea rápidamente, al mundo posmoderno dominado por los medios de comunicación de masa, McLuhan, a la sociedad del simulacro, de las apariencias, Baudrillard, y del espectáculo, Debord, porque esos son temas que luego volverán en el libro. La posmodernidad que nos ha sumido en un total pesimismo, en la indiferencia, en el vacío, en el individualismo. Y contra todo esto reacciona la transmodernidad. La transmodernidad de Rosa María Rodríguez Magda empieza por esa pérdida de los valores clásicos entre los que encontramos el amor y la solidaridad, y la pérdida de los grandes relatos, porque el no saber escribir el mundo de una forma sino unitaria, por lo menos armónica, es lo que nos impide luego cualquier capacidad de reacción o cualquier incluso imaginación de posibles reacciones, que es lo que la posmodernidad quiere recuperar de esa modernidad perdida, obviamente pasando por la enseñanza de la posmodernidad, sin olvidarnos de ellas. Con lo cual, la transmodernidad describe esa nueva necesidad de reconstrucción que se está firmando en el siglo XXI. No hablaremos aquí, y es un congreso que se desarrolla en Argentina, así que lo aclaro, de la transmodernidad concebida según la teoría de otro argentino en este caso, que es Enrique Dussel, que remite a la superación de la dicotomía centro-periferia, Europa-América. Digo Europa y América del Norte frente a América Latina en la teoría de Dussel, porque en el caso de Rodríguez Magda ni siquiera hace falta tomarla en cuenta, puesto que en su teoría, dice ella, ya no hay diferencias entre los distintos lugares del mundo, excepto que siendo una filósofa reconoce que nuestra filosofía es la occidental, y sin embargo en ella ya en la transmodernidad, en un mundo que ya ha asumido la globalización, todos estamos viviendo la necesidad de un nuevo ordenamiento cultural y todos estamos a la par en esa necesidad, con lo cual en ese carácter, digamos, totalizante de la posmodernidad, ella ya no reconoce diferencias o divisiones entre centro y periferia, puesto que, y además con el COVID lo sabemos muy bien, cualquier mínimo evento en cualquier lado del mundo luego se refleja de forma mastodóntica, global y hasta horrorífica en el caso del COVID en todo el mundo, con lo cual ya no se puede distinguir o no tan bien cuál es el centro y cuál es la periferia. De todas formas, el caso es que Rodríguez Magda habla de esa sociedad globalizada y rizomática y tecnológica que no tiene vuelta atrás, es decir, no propone una vuelta a la modernidad, sino una especie de síntesis dialéctica entre ciertas cuestiones que se habían quedado pendientes en la modernidad y esa
total pérdida que parecía no tener solución en la posmodernidad, hasta llegar a una afirmación de una totalidad que, aunque formada por partículas dispersas, se puede reconstruir. Con lo cual es un reagrupamiento, digamos, de esa multiplicidad fragmentada del todo caótico posmoderno en una nueva totalidad, aunque fragmentada, por lo menos totalizante, una nueva dimensión difusa y sin embargo interconectada en un mundo donde todos los problemas se consideran transnacionales, transmediales, transtextuales, recordando que la diferencia entre los prefijos inter y trans reside justamente en inter, colaboración puntual de dos sistemas, mientras que trans supera esa división, puesto que todo surge a partir de un conjunto y una colaboración. Mientras que post no es más que algo que en su dimensión cronológica da la idea de un después que nunca termina de definirse, con lo cual nada más indefinido que la posmodernidad. Entonces, trabajando sobre estos marcos teóricos, porque a mí me gusta la filosofía y sigo leyendo con cierta frecuencia, me he dado cuenta de que efectivamente son muchos los casos en la poesía española y no solo recientemente, vamos, hace 10 días, di el discurso de entrada a la Academia Dominicana de la Lengua hablando de transmodernidad y poesía dominicana actual, con lo cual no solo en ese ex centro posmoderno y moderno antes que fue Europa y América del Norte, sino también en América Latina. No conozco lamentablemente o no con cierta profundidad la poesía argentina para poder opinar. El caso es que en la española, una de las obras que es ya ante mis ojos evidentemente transmoderna es Deudas contraídas de Ana Rossetti. Y como hemos visto en distintas ocasiones, esa reacción literaria provocada por la desestabilización y el pesimismo posmoderno han llevado a obras donde más que dar cuenta o reproducir, como sería típicamente posmoderno, ese caos en el que estábamos sumidos, lo que nos proponen los autores son reacciones o por lo menos concienciaciones justamente finalizadas a superar el individualismo, el pesimismo y la incapacidad de reacción. El procedimiento de Ana Rossetti, que creo que ella ha intentado llevar a cabo desde las primeras obras, contra lo que algunos han afirmado, y eso sí lo he dicho en varias ocasiones, es justamente instilar el germen de la duda para que el lector tome conciencia. Esto hasta en sus obras más postmodernas, puesto que he demostrado en distintas ocasiones que primero Ana Rossetti nunca encaja exactamente en ninguna casilla de la clasificación postmoderna, porque desde el comienzo lo que ha ido buscando han sido respuestas sobre esa realidad tan caótica, muchas veces también a través de juegos retóricos de las referencias cultas, de la ironía, de lo que desde una primera lectura en su primera etapa se ha definido como una literatura erótica. Realmente era un juego que ella estaba haciendo para reflexionar sobre la invalidez del deseo. Estoy hablando de las primeras obras desde Los devaneos de Erato de 1980 hasta Devocionario de 1986, para luego pasar en su segunda etapa entre Yesterday del 88 y Punto Umbrío del 95 a poner otra cosa sobre la mesa, puesto que ya en su primera etapa había llegado a la conclusión de que el deseo no llevaba a la felicidad. En la segunda etapa vuelve al amor, lo que no es posmoderno. Por eso he dicho y he escrito varias veces que no encaja del todo en las clasificaciones posmodernas. Aunque obviamente eso sí lo sabemos de una tradición que nos llega desde los clásicos grecolatinos. El amor siempre conlleva su grado de sufrimiento y sus problemas. Esto lo repite hasta Rodríguez Magna en el libro de 2004 que se titula Transmodernidad, que es, digamos, el manual, si queremos, la mayor referencia sobre la teoría transmoderna. En la trayectoria de Ana Rossetti, luego Llenar tu nombre nos mueve hacia la metaliteratura, la metapoesía, que sería posmoderno hasta cierto punto. El problema es que ella ahí lo que hace es reflexionar sobre la misma poesía desde los poemas, recuperando ciertas instancias que proceden de los místicos, por ejemplo, y sobre todo da cuenta en algunos de los poemas del paso a una nueva etapa
que se ha llamado hasta el momento, gracias a José Jurado Morales de la Universidad de Cádiz, la etapa comprometida de la poesía de Ana Rossetti, a la que pertenecerían entonces El mapa de la espera y Deudas contraídas. Poesía comprometida que denuncia ya de forma abierta, no es que antes no lo denunciara, es que antes lo hacía a través de juegos retóricos, y en estos dos libros se hace abiertamente, justamente respondiendo a esa necesidad clara de provocar un cambio en el lector, un cambio de actitud en el lector. Entonces llegamos a Deudas contraídas sabiendo que ya la obra de Ana Rossetti se ha liberado de muchas de esos artificios retóricicos para denunciar de la forma más cruda que se ha leído en Ana Rossetti, porque desde la portada el libro es el libro más crudo y desnudo, digamos, donde la realidad aparece tal cual, con todos sus horrores de los males a los que nos ha llevado la posmodernidad. Y justamente la finalidad es no dejarnos indiferentes frente a esto. La misma clasificación humana en Deudas contraídas, donde los personajes se presentan como víctimas, verdugos o cómplices, nos da la idea de que tan posmoderno no puede ser, porque el fragmento posmoderno en este libro no se ve. La estructura está perfectamente organizada justamente para reconstruir una descripción asible del mundo. No estamos frente a esa secuencia de imágenes caóticas a las que estábamos acostumbrados desde los primeros libros de Ana Rossetti. La estructura, ahora la veremos, es perfecta, es incuestionable la voluntad de darnos a entender, ayudarnos a comprender la realidad en la que nos hallamos. Entonces es un desarrollo totalmente secuencial de los pensamientos del sujeto poético, obviamente en crisis. El libro se abre con el sujeto en crisis posmoderno y sigue a través de otros sujetos aniquilados justamente por esa sociedad posmoderna. Luego nos describe las causas, de nuevo posmodernas, que nos han llevado a esto, y nos da a través de una alegoría en la parte final, la alegoría de una condena a muerte, esa división tripartita del mundo en culpables, víctimas culpables e indiferentes son igualmente culpables. Y eso realmente empieza desde el final. Ya se ve desde el comienzo, porque el libro se abre con la definición de ese sujeto inestable, siempre delineado desde el lirismo, aunque se trate de poemas en prosa, y ya desde el comienzo, el primer poema en prosa, Sunt Lacrimae Rerum, nos ubica al comienzo del recorrido con un yo posmoderno, narcotizado, solo, preocupado por las apariencias, carcomido por sus dudas, preocupados por el deseo que nunca se puede satisfacer, sumido en el dolor, obviamente individualista, que no logra ver su culpabilidad, no logra ver su participación en los crímenes, con lo cual no es el poema final el que me ha llevado a decir que se trata de un libro transmoderno, sino que desde el comienzo se lee en las últimas estrofas de Sunt Lacrimae Rerum que se va instilando la llama, cito Ana Rossetti, destello de conciencia, y dice: sin embargo, si un destello de conciencia se instalara en ti, pudiera suceder que el sufrimiento fuera revelado y como la noche se desplegara el espanto y el terror. Obviamente esa conciencia le lleva a reflexionar sobre algo que es también posmoderno, que es esa pérdida de las relaciones humanas concretas y estables, porque cierra la composición diciendo: ¿qué ha sido de mi hermano, de mi hermana, imágenes mías, sangre mía, mis iguales en estirpe? ¿Qué he hecho de mis hijos, de mis hijas, de mi linaje, de mi herencia? ¿Qué ha sido de mí? ¿Qué he hecho de mí? La pérdida de la identidad y ese algo que detrás le dice que tiene que recuperarla, que viene a coincidir con esa necesidad que reseña Rodríguez Magda en su primera definición de transmodernidad en el libro 2004, porque ya en
la página 16 más o menos, en la introducción, nos dice lo siguiente. Trans es transformación, dinamismo, atravesamiento de algo en un medio diferente. Es algo que va a través de, no se estanca, sino que parece alcanzar un estadio posterior. Conlleva, por lo tanto, la noción de trascendencia. Y poco más adelante leemos siempre a mano de Rodríguez Magda. Trascendencia. Todo estado inestable causa ansiedad, suscita un anhelo de resolución. La secularización de la razón le hace modernidad y posteriormente su debilitamiento le hace posmodernidad, ha generado una cierta urgencia por salir de relativismo, buscar una nueva síntesis, unidad y totalidad. Esa necesidad de reacción es lo que Rodríguez Magda llama transmodernidad y lo que hace que desde el primer poema del libro Ana Rossetti empiece a preguntarse por esas pérdidas causadas por la etapa posmoderna y la sociedad posmoderna. Entonces, tras esa primacía de la razón y de los grandes relatos en el mundo moderno, que explicaba el mundo a través de binomios bueno, malo, negro, blanco, etc. Y el paso por el caos y esa complejidad postmoderna en el presente transmoderno de Rosa María Rodríguez Magda y en el libro desde el primer poema, no solo desde el último, de Ana Rossetti, Deudas contraídas de Ana Rossetti, impele esa voluntad de comprender, de reducir a un todo armónico, aunque fragmentario, el mundo para poder analizarlo y a partir de ahí empezar, si no a producirlo, por lo menos a imaginar el cambio, que es como termina el libro de Rossetti. Entonces, ese algo se mueve en el libro de Rossetti sutilmente en el interior del sujeto poético, movido justamente por la rabia o por el remordimiento que el sujeto poético siente al observar lo que ocurre en el mundo. Lo resumo muy rápidamente porque veo que el tiempo se me va. El yo de la obra de Ana Rossetti se conciencia cada vez más frente a esas señales del mundo, frente a esas horrorosidades y horrores del mundo, frente a esas voces de la tragedia, como la llama ella, que anima a su sujeto poético a compartir su proceso de evolución con los lectores. ¿Y cómo lo comparte con los lectores? Pues sumiéndolos en el mismo caos postmoderno del que empieza él. Y sin embargo diciendo desde el principio que hay que entender, que hay que entrar en el funcionamiento, que hay que verse involucrado, es decir, que nos avisa de que lo que estás haciendo es volver al punto de partida, involucrarnos en ese punto de partida en el que a lo mejor todavía creemos que estamos, para que podamos darnos cuenta de nuevas necesidades hacia las que estamos caminando. Y entonces nos da cuenta también al comienzo de sus dudas acerca de esa efectividad de la escritura en un mundo donde todo es apariencia, si ni siquiera la escritura mantiene su validez, para luego decirnos que sí, que de todas formas merece la pena, porque hay que imaginar algo más, algo que vaya más allá de esa actitud postmoderna de reacción o de lo que Rosa María Rodríguez Magda, hablando de la postmodernidad, define como inútil y vacua cultura de la queja, es decir, en el mundo postmoderno todo el mundo se quejaba del caos sin hacer nada más. Ana Rossetti lo que intenta es justamente dar ese paso más, porque lo que Rodríguez Magda define como una forma exhausta y light de rebelión que era la queja, tiene que llevarnos a algo más, que en palabras de Rodríguez Magda, ay, no sé por qué se me había salido. Perdón, he vuelto. Entonces, hay que dar un paso más que para Rodríguez Magda sería esa más alta exigencia, la llama ella, la del deber y del esfuerzo. Frente a esa queja inútil que no lleva a ninguna reacción, hay que actuar, hay que tomar, en el caso de una poeta, obviamente, la palabra para poder reaccionar y para poder tomar conciencia y encontrar el lugar de cada uno para luego poder instilar el cambio. Entonces, tras describirnos cuáles son las víctimas, cuáles son las deudas del título, son las causas de esas, lo que lleva a esas víctimas,
tras hablarnos de las causas de todo esto y de los culpables, incluyendo al que no hace nada, porque el no reaccionar entra en esta cultura de la queja pesimista, nihilista, postmoderna, contra la que hay que reaccionar y ponernos en nuestro lugar, hasta llegar al último poema, donde frente a la amenaza de quedarnos estancados en esa actitud de no reacción postmoderna, Ana Rossetti nos propone qué deberíamos hacer. No les voy a leer el poema entero porque creo que me quedan 4 minutos, con lo cual solo fragmentos. Es un poema bastante interesante porque además remite a una nueva actitud de alguna forma espiritual, algo parecido al maestro yoga, como lo describí en mi artículo de 2017, y la misma Rodríguez Magda, en la apertura de su libro, habla de una nueva dimensión espiritual y luego retoma esa cuestión al final del libro Transmodernidad, de una nueva dimensión espiritual que no tiene nada que ver con Dios o no tiene por qué relacionarse con Dios, y sin embargo esa necesidad para que el cambio de actitud se dé. Y Ana Rossetti lo describe así. Imagina la oscuridad, salto fragmentos. Se pulverizan árboles y bibliotecas, se desgarran cuerpos y muros, se mutilan recuerdos y palabras, se siembran minas, terrores y esqueletos de pájaros. Imagina la orfandad de las cosas, el llanto de las cosas. Y cómo el espanto, la venganza y el odio ganan batalla en tu corazón sobrecogido, estás en medio del recinto inexpugnable del pánico. Y eres tú quien orquesta los crímenes. Porque has sido tú que eres capaz de imaginar, de sentir todo lo que imaginas, de fabricar todo lo que sientes, de construir realidades con los sueños, quien ha dado vida al horror. Antes de seguir leyendo el último fragmento, los sueños son para Ana Rossetti y también para Rodríguez Magda, que los llama esperanzas, una de las necesidades primarias del ser humano que hemos perdido, que hemos dejado que la dinámica consumista del mundo postmoderno nos hiciera perder de vista, y esa hay que recuperarla, porque sin los sueños no podemos saber cuáles son nuestras necesidades primarias y no podemos recobrar nuestra identidad. Y entonces, tras habernos dejado ahí en ese estado, Ana Rossetti nos dice: por eso atrévete a cambiar la estructura del mundo, y donde dices temor, di esperanza, porque las lágrimas también son de alegría, porque la sangre también es nacimiento, porque la belleza también es sobrecogedora y el amor un potente estallido. Por eso atrévete, apacigua tu mente, ilumina tus ojos, imagina consuelo, imagina bondad. Aquí no lo dice a lo largo del libro. Imagina solidaridad, porque si en vez de encerrarnos en nuestra casa frente a los problemas del mundo, entendiéramos que estamos tan involucrados como para que el quedarnos indiferentes implica que algún día nos toque a nosotros y estaremos igualmente solos, a lo mejor eso nos ayudaría a imaginar otra cosa. Y entonces, en una actitud completamente transmoderna, la misma Ana Rossetti, en una entrevista de 2016 sobre el libro, dijo lo siguiente, que cité al comienzo de mi artículo de 2017, que cierra esto: convertir lo que a mí me duele en un poema es convertirlo en herramienta de cambio. La forma de salir de un sitio es saber cómo es ese sitio. Tienes que admitir esa situación. Si hay una trampa, hay que analizarla y saber cómo y de qué está hecha para conocer tus posibilidades. No vale vivir como si no estuvieras en la trampa. En el poema final, Atrévete y sucederá, estoy ofreciendo las contrapartidas de las cosas. Bueno, muchísimas gracias, Marina. Una hermosa conferencia, muy, muy interesante. En principio, antes de ver si hay preguntas o comentarios en el chat, me gustaría decir dos cosas. La primera, que me parece sumamente valioso y también inusual, que vos como crítica te hayas reformulado a vos misma, ¿no? En tus propias interpretaciones y lecturas críticas de la obra de Rossetti. Eso me parece muy valioso, muy necesario. No siempre lo hacemos, pero en este caso se ha enriquecido muchísimo la lectura de este poemario,
a través de esta categoría de transmodernidad que yo reconozco no había indagado, la había visto citada, pero me puse a leer a partir de la propuesta de tu conferencia de hoy. Y me parece muy interesante como categoría propuesta por esta filósofa española, eh, como un modo de superar, de hacer una síntesis, como ella misma dice, de retomar las dos tradiciones, la de la modernidad con las deudas pendientes de la modernidad, sin negar eso, y también la de la posmodernidad y su crítica muy, muy dura a la posmodernidad, ¿no? Más allá de estas dos cosas, eh, a mí me gustaría que comentaras algo con respecto a lo siguiente. Ana Rossetti, como vos bien lo indicás, es una autora difícil de encasillar en los múltiples etiquetamientos a que suele recurrir la crítica literaria española. Pero lo cierto es que ella inicia su camino poético en la década de los 80, coincidentemente con la consolidación de una estética que se volvería dominante, me refiero a la llamada poesía de la experiencia. Y en este sentido, mientras te escuchaba, me resultó interesante pensar cómo un mismo calificativo, el de cómplice, ¿no? Me resonaba mucho Luis García Montero, no solo su poesía, sus ensayos, en sus entrevistas. Luis García Montero se refiere a su poesía, al pacto de lectura, al pacto de ficcionalidad, cómo ese mismo concepto de complicidad es empleado de modo diametralmente opuesto por Rossetti, ¿no? Quien le cambia el signo de positivo en negativo. Aquí, en esta poesía, que es una poesía de denuncia, de fuerte carga social, están, como vos bien lo señalabas, por un lado los verdugos, por otros las víctimas, pero también están los testigos silenciosos que, por el solo hecho de serlos, son considerados por ella cómplices, cómplices del mismo sistema, culpables, desprovistos de toda inocencia. Me gustaría que comentaras algo con respecto a esto. Bueno, Rossetti empieza más bien desde una estética novísima que de alguna forma es la contrapuesta a la de la experiencia, pero es verdad que luego no es clasificable también por eso, porque ella, y lo dice además en varias ocasiones, en varias entrevistas, ella coge un poco de todo lo que ocurre a su alrededor, de toda su, cuidado con la palabra, experiencia personal, no de la experiencia reconocible para cualquiera y para el lector, que es la de la poesía de la experiencia, en el sentido de que incluso sus lecturas, ella luego toma lo que le venga bien y lo modifica, que es cómo debería usarse la inter o transtextualidad, según se elija la denominación de Kristeva de Genet. Y efectivamente, no solo eso, es decir, si, por ejemplo, comparándola con Aurora Luque, muchos de los aspectos postmodernos que en Aurora Luque sí se acercan a la poesía de la experiencia, están también en Ana Rossetti. Y sin embargo, es como que de vez en cuando le diera la vuelta, es como si le diera la vuelta para usarlas un poco a su favor. Postmoderna Ana Rossetti, sí, la publicidad, la música, el escenario urbano, esos elementos típicamente de la poesía de la experiencia de Luis García Montero. Y sin embargo, el pacto con el lector, que es el cómplice de García Montero, de los poetas de la experiencia, donde el lector, las experiencias tienen que ser algo en que el lector pueda identificar su vida real, su escenario real, que es el único nexo con la realidad que puede tener la poesía postmoderna. Se pierde en Ana Rossetti porque Ana Rossetti cree que el lector que se queda ahí en esa misma dimensión de aceptar esa vida postmoderna, luego se vuelve a lo largo de su trayectoria poética justamente culpable. Con lo cual, ella de hecho juega mucho con eso. Ella lo que hace es involucrar al lector para que empiece a preguntarse, a cuestionar lo que ella propone en sus poemas. Por eso, su erotismo inicial, que se ha interpretado desde la crítica, sobre todo estadounidense, sin embargo europea también,
como escritura femenina en versión de los roles. No, ella lo que hace es jugar con eso como parte de un fin mucho más abarcador, que es justamente hacer que el lector reflexione sobre a lo que no lleva el estar ahí y aceptar esa realidad. Desde el comienzo, en esa obra, la primera, Los devaneos de Erato, tan erótica, no hay ni un deseo satisfecho, ni uno. Es decir, la primacía del deseo, sí, y sin embargo deja clarísimo, y lo deja clarísimo en las distintas escenas de cada poema, que no nos lleva a ningún lado. Esa es la crítica. Claro que la sociedad de la poesía de la experiencia, la sociedad posmoderna de esos encuentros fortuitos en hoteles y demás, también conllevan ese aspecto desilusorio. Y sin embargo, mientras la poesía de la experiencia lo da como algo normal, es decir, se queda en ese nihilismo posmoderno que nos convence de que somos impotentes y de que no nos queda otra que no sea vivir en ese mundo, Ana Rossetti lo que hace desde el comienzo es cuestionar ese mundo, hasta llegar al final como diciéndonos, a ver, hemos seguido hasta ahí, os he sumido en todos los males, de vez en cuando se han dado soluciones, algunos la han entendido, otros no, ahora os lo pongo claro, no se puede seguir así. Se necesita un cambio y el que no lo vea, que no lo quiera o que se queda ahí sin hacer nada, actitud posmoderna, lo que está haciendo es perpetrar las penas, los males, las injusticias, las muertes, porque en deudas contraídas muchas causas de los males luego conllevan a la muerte física. Habla de las desaparecidas en Ciudad Juárez, habla de los muertos en una ciudad bombardeada, no lo cita directamente, y sin embargo el cuerpo de la ciudad se vuelve como un cuerpo físico totalmente desgarrado, hasta hablarnos de la ciudad despoblada, bombardeada, derrumbada, con lo cual es evidente que ahí debajo hay algún muerto, etcétera, etcétera, etcétera. Al suicidio, porque los que no son capaces de reaccionar, la única vía de escape posmoderna era el suicidio, puesto que no había forma frente a la impotencia posmoderna de llegar al cambio. Entonces, obviamente, sí, le da el vuelco y el cómplice, el acto de complicidad entre el lector y el autor se vuelve un cuidado, porque si lo haces, te estás volviendo culpable del crimen. Espero haber contestado. Sí, 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 cómo no. Muy, muy interesante, realmente muy interesante. Bueno, te voy leyendo algunos comentarios que aparecen aquí en el chat, más allá de felicitaciones. Eh, Marcela Romano, nuestra colega y amiga, dice, muy interesante, se ha corrido la cortina del simulacro y viene algo distinto, porque se ven las ruinas. Excelente y esclarecedora conferencia. Bueno, sí, creo que justamente Rodríguez Magda habla, ¿no?, del simulacro también en sus principios teóricos para postular esta categoría de la transmodernidad. Sí, básicamente no es largo. Creo que las teorías principales de la posmodernidad las resume, porque creo que no consideraba necesario resumirlas de nuevo en una página, citándolas desde, claro, Baudrillard, Dabord, Sí, etcétera, a Habermas, etcétera, en una página y media, si recuerdo bien, algo así. Y obviamente todo eso forma parte de esa superación, de lo que hay que superar, de esa superación. La misma Ana Rossetti, cuando habla de las apariencias, Ana en Deudas Contraídas lo describe así. Poner al centro las apariencias es lo que, por ejemplo, en un hospital te dice que si vas para arreglarte el cuerpo, bien, si vas para una enfermedad de la que vas a salir, bien, porque luego sales y en la sociedad posmoderna de las apariencias hay un sitio nuevo para ti, si la enfermedad es duradera. Si vas al hospital para abortar o para parir, que son cosas que se consideran a la par que ir para una enfermedad, entonces eso no tiene su sitio. Hasta el momento del parto, que desde siempre se ha considerado una cosa muy positiva,
en ese momento el cuerpo de la mujer no responde al canon postmoderno, con lo cual ese momento queda fuera del mundo de las apariencias. Hasta eso llega a decirnos para darnos cuenta de hasta qué punto hemos llegado. Y Ujú. luego, obviamente, todo el que esté mutilado, etcétera, etcétera, no encuentra absolutamente su sitio ni siquiera en la mirada postmoderna, no solo en el mundo, en las relaciones sociales que ya son difíciles para los que responden al canon, sino ni siquiera en la mirada postmoderna. Es decir, un mundo totalmente artificial, no virtual, porque la realidad virtual Rodríguez Magda la considera como una nueva forma de hacer realidad, con lo cual eso sí cabría. El problema de la apariencia postmoderna es el carácter artificial. Esto no me gusta, no existe. Ujú. Exactamente. Eh, bueno, otra cuestión que me gustaría charlar un poquito brevemente, si se puede, con vos, es que a mí me llamó mucho la atención ese gesto tan rotundo que Rossetti hace sistemáticamente de emparentar su poesía con la de los poetas sociales eh, más canónicos del medio siglo español. Recuerdo haber visto para el Día de la Poesía, hace muy poco, cuando se celebra el Día de la Poesía, ella elige leer un poema, tiene que leer un poema, y elige leer un poema nada más y nada menos que de Ángela Figuera, una mujer española, una de las voces más potentes de la poesía de posguerra. Y en este sentido, bueno, como los mismos sociales, ella parece retomar ese optimismo, esa mirada confiada respecto de la poesía, claramente como herramienta de cambio, una concepción otra vez del poema como modo de restitución de todo lo que se pierde en medio de este mundo irracional, desquiciado, violento, injusto, etcétera, todo lo que vos fuiste mencionando a raíz de este último poemario, pero sí que me parece muy significativo como gesto insertarse en esa genealogía otra vez de poetas claramente sociales, ¿no? Claro, bueno, en los últimos dos libros es evidente, es poesía comprometida que busca a través de la palabra capaz de concienciar, busca cambiar la realidad. Eso no lo inventó ni Ana Rossetti ni Ángela Figuera, eso lo inventó Sartre. Pero el caso es que es la misma definición de compromiso es la palabra capaz de cambiar el mundo por el simple hecho de nombrar. Y efectivamente, concienciar es contra esa no, si no me gusta no lo miro, postmoderno. Si me lo pones delante de los ojos a través de la palabra, no puedo seguir ignorándolo. Lo que pasa es que Ana Rossetti eso lo hace, lo repito, de forma evidente en los últimos dos libros, y sin embargo ella desde siempre se ha de alguna forma acercado a esa estirpe de poesía comprometida, y es lo que efectivamente vengo afirmando desde hace ya varios años, es que ella desde el comienzo lo que hace es concienciar al lector de lo que no funciona en esa sociedad postmoderna, y lo hace justamente, como lo hacían, por ejemplo, las mismas mujeres de principios de siglo, puesto que es otro proyecto en el que estoy, usaban el mismo lenguaje que las reducía a los márgenes de la sociedad, el lenguaje de los hombres, para poder hablar y darse un lugar y recrear su identidad. Lo mismo hacían, por ejemplo, los poetas comprometidos del medio siglo. Es decir, usar el mismo entorno franquista, censorio, etcétera, a veces de forma irónica, muchas veces de forma irónica, por ejemplo en la generación de 50, para desde dentro poder denunciar lo que estaba ocurriendo. Es lo que hace Ana Rossetti con referencia a la posmodernidad. Lo que pasa es que es mucho más fácil ver una dictadura como algo que haya que criticar y además leer la crítica, aunque sea a través de la ironía, es más evidente, mientras que sumidos en esa postura posmoderna, ni siquiera seríamos o éramos, espero que ya se pueda hablar en pasado, capaces de ver lo que estábamos produciendo. Hoy en día espero que, sobre todo después de lo que estamos viendo en los últimos años y después de haber llegado a una guerra en el siglo XXI y todo al ladito de Europa y todo el mundo diciendo, esto no puede ser, claro que esto puede ser, ¿a qué
habíamos llegado? A que podía haber guerras en el mundo y nosotros casi sin enterarnos. Esa es la postura posmoderna. Apago la tele si me lo dice el telediario y no lo veo. De hecho, hay un poema visual donde hay una mujer así que da cuenta de esa postura posmoderna. Y Ana Rossetti eso lo ha criticado desde el comienzo, el no ver que el deseo que se quedaba en la publicidad, en el deseo erótico, no funcionaba y no llevaba a nada. Nos lo decía en los años 80, cuando todavía no habíamos sido víctimas totales, no estábamos tan ensimismados en esa postura posmoderna de el deseo que lo rige todo, el deseo imposible de satisfacer. Después de haberlo estado, después de habernos dado cuenta de que todas nuestras inseguridades, porque seguridad no teníamos ninguna, posmodernas, ni siquiera respondían a sus mismas imposibilidades. Si en la fragmentación y en ese mundo posmoderno caótico era imposible tener una guerra, porque no queríamos ver que teníamos varias, pues aquí lo tenemos delante de los ojos y eso evidentemente nos obliga a cambiar de actitud. Es lo que Ana Rossetti ha dicho con la palabra desde el comienzo. Muy bien. Mira, acá te leo una reflexión y unas preguntas de Laura Escarano, a quien también conoces. Laura dice, Rossetti logra dibujar una curva de los novísimos a los post-novísimos y se sale de todas esas casillas. ¿Vale la pena sostener aún esos rótulos en la crítica? E incluso, dada esa incapacidad de rotular, ¿qué pasa con los que la encasillan en poesía feminista? Bueno, los rótulos nos hacen falta para poder racionalizar el mundo, lamentablemente. Luego, claro, yo siempre me he dedicado a ampliar las cuestiones porque además estoy convencida de que si hasta la modernidad se habla por medios siglos, porque en la posmodernidad hay que identificar 50.000 casillas y luego la gente no cabe en ninguna y no sabemos dónde ponerla. Obviamente esa reivindicación feminista de Ana Rossetti está en su obra, yo eso no se puede cuestionar. Lo que pasa es que ella no escribe desde la reivindicación de la poesía femenina. Su alteración de los roles forma parte de ese juego más grande, de concienciar al mundo sobre lo que pasa. Y además, no es verdad que siempre sean las mujeres las que sienten el deseo en sus obras, tanto mujeres como hombres. Hay una cosa en el feminismo eh, con la que yo siempre he tenido problemas, es decir, las reivindicaciones están muy bien. Sin embargo, si reivindicando creamos otra casilla aparte para las mujeres y para las que reivindican el derecho a la paridad de la mujer, no salimos de la división. Es decir, Ana Rossetti lo que hace es que lo supera ya de antemano y habla indistintamente de mujeres y hombres como sujetos del deseo. ¿Se puede hablar de inversión de roles? Claro, sí. Cojo poemas sueltos, sí. El problema es que en todas sus obras el deseo es recíproco, la traición es recíproca, los problemas son recíprocos y el amor es igualmente complicado para hombres y para mujeres. Es decir, ella de antemano nos pone a hombres y mujeres en el mismo nivel y creo que es la única manera para superar la diferencia. Obviamente, el ponernos delante de nuevo esas cuestiones de mujeres capaces de hacer lo que los hombres, de nuevo nos está concienciando sobre que las mujeres también podemos tener, en los años 80, cuando todavía faltaba más que ahora para llegar a la paridad, nos estaba diciendo que nosotras podíamos pasar por ese deseo que luego no llevaba a nada, igual que los hombres, por ejemplo. No, yo no la definiría, ni he hablado nunca de poesía femenina. Sí, he hablado de poesía femenina. Lo que pasa es que he hablado intentando decir, a ver, poesía femenina, ¿qué significa? Significa que las mujeres se insertan en un tipo de escritura que antes se consideraba masculino para poder tomar la palabra. Si una poeta es poeta y es válida por lo que escribe, no es hombre o mujer, es una persona que toma el bolígrafo o el ordenador, lo que sea, y se pone a escribir. Hay que juzgar desde la paridad, es decir, da igual que sea una mujer, vamos a analizar la cualidad de lo que escribe. Bien, bien. Me equivoco. Muchas gracias, Marina. Yo tengo una última
pregunta que nace de la curiosidad y del desconocimiento total, ¿no? En esta búsqueda de respuestas que toda su obra va intentando plantear, ¿vos advertís o sabés o te consta o ella lo ha declarado en algún momento, alguna huella de un pensamiento de raíz orientalista, de filosofía zen? Sí, lo pregunto porque insistentemente en su último libro hay eh, no solo versos, expresiones, algunas formulaciones como ese saberse en el todo, apaciguar la mente, iluminarse, no sé, tuve como un efecto de lectura, simplemente, por eso insisto en que lo pregunto desde el desconocimiento, que me resonó a cierto orientalismo zen. ¿Hay algo sobre esto? No. No, sí, en el sentido de que no, nunca le he preguntado si ha leído algo de filosofía oriental y no me sorprendería si lo hubiera leído porque es una lectora incansable, lee de todo y todo lo que lea luego entra de alguna forma en sus obras. El caso es que lo que veo yo ahí, bueno, también por lo poco que sé yo de filosofía oriental, más que lecturas directas que complicarían bastante el cuadro, son esos atisbos de cultura oriental que han entrado, que están entrando en nuestro mundo transmoderno, el entender que somos pequeñas partes de un todo, de necesidad de rearmonización, de darnos cuenta de que solo a través del pensamiento podría empezar el cambio, que es más que evidente en este libro, es lo que ha entrado en el mundo occidental con la transmodernidad. Es decir, cuando ha empezado, cuando nosotros, porque Rodríguez Magda, como todos los filósofos, no hace más que describir la realidad, no está proponiendo algo ella que luego tengamos que actuar y luego nosotros tenemos que actuar según lo que ella diga. No, lo que está es describiendo una nueva actitud frente al mundo. Y esa nueva actitud que se ve luego en el libro de Ana Rossetti y en otros también, de poetas españoles, nos ha llegado como sociedad occidental justamente en el momento en que necesitábamos tener algún anclaje de alguna forma. Y justamente en esa necesidad de superar la fragmentación y rearmonización, un todo, encontrar un lugar en el mundo, darnos cuenta, es algo que la cultura oriental tiene como base de toda su teoría. Creo que esa llegada al occidente de la cultura oriental es lo que luego se ve en el mundo de Rossetti, porque también he leído libros de filosofía oriental y no veo esa influencia tan directa que complicaría bastante más la cuestión. Bien. Puede que me equivoque, de nuevo lo repito. Bueno. Estamos ya sobre la hora y por momentos se va la voz. ¿Me estás escuchando, Ay, Marina? perfectamente. ¿Y tú? Bien, 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 ahora sí, ahí lo retomamos. Bueno, por ahora ya estamos, como decía, sobre la hora de la conferencia, que es el tiempo que teníamos previsto para la conexión. Te transmito los mensajes, que son todos de felicitaciones, excelente conferencia, son agradecimientos. Gracias por traernos a esta poeta genial y la claridad de Marina Bianchi. Así que nada, me sumo a eso, a los agradecimientos, a las felicitaciones y nada, esperemos tenerte alguna vez como lo habíamos propuesto personalmente aquí en Mar del Plata en alguna otra ocasión. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias a todos. De verdad, es un placer poder participar, aunque sea virtualmente. Exactamente, para nosotros también, una gran alegría. Seguimos en contacto. Gracias. Chao, hasta pronto.